Buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, a la Fundación por la invitación. Creo que en estos momentos la labor que hace la Fundación es más importante que nunca. Y además, de todas las jornadas y de todos los foros a los que estoy invitado en los últimos tiempos, creo que este es el que más vengo encantado porque es el menos endogámico y el más plural. Me vais a permitir que comience con una perogrullada, pero creo que es necesario. La guerra es una mierda. Es una mierda, sí. Pero lo cierto es que ha conseguido de un plumazo lo que nosotros no hemos sido capaces de conseguir en un montón de tiempo. Y es que la gente se dé cuenta de que las materias primas son un arma de destrucción masiva. Y perdóname por la hipérbole. Quiero decir que son imprescindibles para la sociedad, para que funcione nuestra industria, para la creación de empleo, para el crecimiento económico y, en general, para el funcionamiento de los países. Y esto lo saben los gobiernos. Y por ello, hoy en día, yo me atrevo a decir que son uno de los principales motivos que provocan las guerras. Ya desde hace mucho tiempo, desde el siglo VIII a.C., los fenicios fundaron Cádiz, Málaga, Cartago Nova, buscando plata, cobre, estaño, sal. Y luego, 5 siglos después, los cartagineses en las guerras púnicas luchaban con los romanos por lo mismo. La primera vez que oí hablar de autonomía estratégica fue hace 12 años, allá por 2014, cuando la invasión de Rusia a Crimea. Se nos olvida que Rusia ya ha invadido 2 veces a Ucrania. La primera guerra de Ucrania. En principio, se hablaba de autonomía estratégica solo en el ámbito de la defensa. Alguien en la Unión Europea se dio cuenta de que no podíamos depender de Estados Unidos en aquellos casos en los que la superpotencia no le convenía intervenir, que tendríamos que ser autónomos para no tener que depender de ellos. Hoy día, tal y como vemos el mundo, este alguien yo creo que era un absoluto visionario, ¿no? Hay que recordar que durante los años 90 Europa sufrió varias guerras en los Balcanes, a raíz de las cuales surgieron varios países, 5 países. A 1 hora y media de vuelo de nuestro país se repitieron en miniatura todos los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente todo eso no acabó hasta que no vino Estados Unidos a intervenir. Entonces la pregunta es, si hoy día volviera otra vez a suceder lo mismo, ¿seremos capaces nosotros, con nuestros medios, Europa me refiero, de intervenir y de solucionarlo? Bueno, pues la prueba es que tenemos otra guerra y todavía no somos capaces sin la intervención de Estados Unidos. Entonces, no se trata de enfrentarnos a Estados Unidos ni de hacerles la competencia. Se trata de tener una capacidad de actuar por nuestra cuenta, sin necesidad de que intervengan ellos. En un principio, por aquel entonces se hablaba de crear una fuerza de 50.000 soldados entre todos los países para hacer una unión de intervención rápida. Hoy sabemos que eso es una quimera porque los países se resisten a ceder la soberanía, lo cual yo creo que es un error, porque aunque siempre se está hablando del presupuesto de la OTAN, que hay que subir el presupuesto de la OTAN, y del 2,5, del 5, aunque consiguiéramos igualar el presupuesto de Estados Unidos, que es una locura. Estados Unidos tiene 1 billón español de dólares en presupuesto. Aunque lo consiguiéramos, al estar divididos y tener fraccionados nuestros ejércitos, pues nunca seríamos tan eficientes. De hecho, el presupuesto de la Unión Europea en defensa son 380.000 millones de dólares y es mayor que el presupuesto de China, que es algo menos, 320.000. Pero la suma de los ejércitos de la Unión Europea es mucho menos potente porque lo tenemos todo duplicado, ¿no? Luego llegó 2020 y llegó la COVID. Y nos dimos cuenta de que no teníamos mascarillas, que no teníamos guantes, que no teníamos productos sanitarios, pero es que no teníamos ni las materias primas para fabricarlos. Entonces fue la primera vez que nos dimos cuenta de que la deslocalización total que habíamos tenido en los últimos años era una debilidad de nuestra cadena de suministro. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que, además de tener una dependencia militar, tenemos una dependencia sanitaria. Y luego, un año más tarde, en 2021,
llegó la primera gran disrupción de la cadena global de suministros y vimos que faltaban, por ejemplo, semiconductores para las consolas. Yo no pude comprar la PlayStation 5 a mi hijo en la Navidad del 21. O los coches que tardaban en un año, teníamos un año de entrega en los coches o más. Porque si un semiconductor es un componente importante en un vehículo de motor de combustión, en un vehículo eléctrico, es uno de los componentes principales. Tenemos en Europa el principal fabricante de maquinaria para ensamblar chips, que es el grupo neerlandés ASML, que es una spin-off de Philips, especializada en nanotecnología, pero no fabricamos ningún semiconductor en territorio de la Unión. Hay que tener en cuenta que un chip, un semiconductor, lleva más de 300 pasos en su fabricación y atraviesa más de 70 fronteras a lo largo de su vida, de su proceso. Pero aparte de la maquinaria, que por ejemplo tenemos maquinaria de ensamblaje en la Unión, pero las obleas, por ejemplo, donde se instalan los chips, se fabrican casi todas en Japón y las patentes las tiene Estados Unidos. Entonces, como vemos, se trata de una cadena de valor muy compleja y vulnerable. Sin embargo, a pesar de todo ello, el 92% de los semiconductores finales se fabrican en Taiwán, llegan de Taiwán, y el 8% restante de Corea. Por eso Taiwán es tan importante para China y cada mandatario que va allí de visita se encarga de dejárselo clarito. Se lo ha dicho a Trump y se lo dijo también a Sánchez. Taiwán no se toca. Y luego, en febrero de 2022, nos llega la guerra de Ucrania, la segunda, la de ahora, que no hizo sino poner de manifiesto lo dependientes que éramos de la energía, de los alimentos, en general de todas las materias primas. Todos asistimos en primera persona al chantaje al que sometió Putin a Alemania, que cometió el error de poner todos los huevos en la misma cesta y comprarle casi todo su gas a Rusia. Todo ello por no hablar de que seguimos financiando la guerra a Putin a razón de más de 120 millones de euros al día. Eso es ahora, que hemos conseguido reducir a un 12% la dependencia del gas ruso. En el invierno de cuando empezó la guerra, teníamos una dependencia del 45%. Estamos financiando entre 500 y 700 millones de euros al día. Y luego, a partir de entonces, luego ya comenzaron las restricciones al comercio que ha empezado a poner China. En 2023, el galio y el germanio, que son materiales clave para los semiconductores, telecomunicaciones y sistemas militares. Y poco después, el grafito, que es fundamental para los ánodos de las baterías. Y en 2024, el antimonio. Y en 2025, las tierras raras, que, como sabéis, son fundamentales para las turbinas eólicas y los motores. Y ya más recientemente, nuevas limitaciones para el wolframio, el indio, el molibdeno y el bismuto. Y luego ya para rematar la faena llega Trump en abril de 2025 con las tablas de la ley en plan Moisés, con los aranceles. Y ahora, este año 2026, con el inicio de la guerra de Irán, que ha dado lugar pues, al bloqueo de Estrecho de Hormuz, que como vemos una vez más y volvemos otra vez al origen, al principio que decía, pues vemos que las materias pues, son fundamentales en la geopolítica. Hasta el punto que un país, en teoría, con un ejército mucho menos potente que el americano, pues le está torciendo el brazo simplemente con cerrándose el grifo de suministro de petróleo. Pero es que no solo eso, también está provocando una ruptura de fertilizantes en plásticos o en aluminio. Con lo cual vemos que, una vez más, las materias primas son un motivo y la estrategia en todas las guerras. Por tanto, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y empezar a tomar decisiones en el sentido de aumentar la autonomía estratégica. Y en todos los campos, en el campo de la defensa, como hemos visto, en sanitario, en el tecnológico, en la alimentación, en la energía y, sobre todo, en el campo de las materias primas. No se trata de volver a soluciones maximalistas, demagógicas o populistas tipo Brexit, o nacionalismos chauvinistas y políticas autárquicas que nos traen reminiscencias del pasado, según las cuales todo hay que fabricarlo made in Spain o made in Europa. Y tampoco se trata de forzar un proteccionismo malentendido, al más puro estilo America First, que lo único que consigue es proteger la ineficacia de las empresas, ¿no? Se trata de crear lazos, asociacionismos, pero al mismo tiempo
reforzar nuestra cadena de suministro para lograr ser menos dependientes. Es la única forma de preservar nuestra soberanía y nuestros valores democráticos. No podemos volver a cometer los errores del pasado y quedar en manos de Taiwán y Corea para los semiconductores, de China y Afganistán para las tierras raras, de Bolivia y Chile para el litio, o del propio Congo, la República Democrática del Congo, y los países que rodean los grandes lagos para el coltán. Algunos de estos países, además, tienen serios problemas de gobernanza y no están alineados estratégicamente con nosotros, por lo que hay que tener mucho cuidado. De los 3 grandes grupos de potencias que actualmente hay en el mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea, en menor medida también Japón, con diferencia Europa es la que está peor situada. La industria europea representa alrededor del 20% del consumo de materias primas del mundo, pero solo el 5% de esas materias primas se produce en territorio de la Unión Europea. Esto es exportable en forma de fractal a todos los países de la Unión Europea, no solo la Unión Europea en conjunto. ¿Y esto qué implica? Pues, entre otras cosas, pues que la tan ansiada doble transición energética y digital pues, no va a ser posible. Pero no solo eso. También está en juego nuestra democracia y nuestra soberanía, porque no puede haber libertades cuando no tienen lo necesario para hacer funcionar la economía. Y estás en manos de terceros países que te pueden imponer su forma de entender la vida, ¿no? Por eso, desde hace algunos años, en la Unión Europea han empezado a surgir iniciativas como la Alianza de las Baterías, la Ley Europea de los Chips, el Plan Industrial del Pacto Verde, de la que cuelgan la Ley de Materias Primas Críticas, el CRMA, o la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas, el ENCIA, o más recientemente el Plan REPowerEU, que lo que quiere es dar una vuelta de tuerca y acelerar todavía más la implantación de las 2 leyes que acabo de comentar. Como le oí decir la semana pasada en la Escuela de Minas a mi amigo Javier Targueta, parece que Europa por fin se ha despertado y ahora lo que hace falta es que se levante de la cama. En España, conscientes de ello, el Gobierno adoptó en agosto del año 2022 la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, que supuso la primera estrategia minera de la democracia. Y ahora, hace un par de meses, en marzo, se acaba de aprobar el primer plan de acción que desarrolla esta hoja de ruta, que es un ambicioso plan que está dotado de más de 400 millones de euros y que supone pasar de las palabras a los hechos y definir con 34 actuaciones en concretas el desarrollo de la estrategia, ¿no? Una de las actuaciones estrella, precisamente, de este plan de acción es la elaboración de un programa nacional de exploración minera dotado de más de 180 millones de euros para investigar, por un lado, la potencialidad de nuestro subsuelo y, por otro lado, la posibilidad de valorizar las instalaciones de residuos mineros, tanto las balsas como las escombreras. Hay que recordar que el último plan de exploración que se hizo en nuestro país data de los años 70, en un contexto de la crisis energética, en que se buscaban productos sustitutivos del petróleo, fundamentalmente carbón. Entonces, hoy en día hay que hacer una nueva búsqueda, porque las materias primas que se necesitan han cambiado totalmente. Ahora hoy lo que se busca es litio, níquel, cobalto, tierras raras o wolframio, ¿no? Entonces, podemos decir que es un hito importante poder decir que estamos ante el primer Programa Nacional de Exploración de los últimos 50 años. Y termino donde empecé. Las guerras son una mierda, pero a lo largo de la historia hemos aprendido que las materias primas son uno de los principales motivos que las provocan y uno de los principales elementos de presión y chantaje durante las guerras, pero también durante las épocas de paz. Nuestra economía, el estado de bienestar, la soberanía e incluso nuestra forma de vida dependen de que tengamos asegurados el suministro de materias primas necesarias para que funcione el país. No cometamos otra vez el error de olvidar esto y abramos nuestra mente. Muchas gracias. Autoridades, representantes institucionales, subdirector, profesionales del sector, miembros del ámbito académico, científico, educativo y social, queridos amigos de la Fundación Minería y Vida. Vicepresidente José Luis Leandro, me parece que está por atrás, secretario general César Loaces, patrono y presidente del proyecto Rocas y Minerales, Sociedad y Vida Pedro Mora, muchas gracias por vuestra invitación y sobre todo por vuestro trabajo constante para acercar
acercar la minería a la sociedad. Para mí es un verdadero honor participar en la apertura de este tercer foro Minería y Vida, que este año nos invita a reflexionar sobre una cuestión que es decisiva, y es cómo conectar el contexto global de los recursos minerales con la realidad de los territorios para hacer posible una transición ecológica, industrial y digital con verdadero valor social. Quiero comenzar diciendo que para mí la minería no es únicamente una actividad industrial. La minería forma parte de mi vida, de mi formación, de mi trayectoria profesional y también de mi manera de entender el servicio público. Yo es verdad que en esta temporada soy senadora, pero soy doctor ingeniero de minas, he trabajado en pozos mineros y también en el ámbito metalúrgico, concretamente en la industria del oro, en proyectos vinculados al procesado y recuperación de metales. He tenido responsabilidades técnicas, medioambientales, de gestión, de dirección y también de gobierno corporativo. Y he vivido desde dentro lo que significa planificar una explotación, gestionar equipos, asumir responsabilidades sobre la seguridad de los trabajadores, transformar una empresa pública, participar en órganos de decisión, afrontar conflictos, negociar con organizaciones sindicales y apoyarme en ellas para conseguir objetivos comunes, tomar decisiones difíciles y defender un sector que muchas veces es muy incomprendido. Por eso, cuando hablamos de minería, pues no puedo pensar solo en minerales, permisos, expedientes o inversiones. Pienso en personas, en territorios, en empleo, en conocimiento técnico, pienso en industria, pienso en futuro. Y creo que esa es precisamente una de las grandes aportaciones de la Fundación Minería y Vida, ayudar a que la sociedad mire a la minería con una visión más completa, más rigurosa y más justa. Vivimos un momento histórico que está lleno de grandes palabras: transición energética, digitalización, autonomía estratégica, descarbonización, reindustrialización, economía circular, sostenibilidad. Pero detrás de todas esas palabras hay una realidad muy concreta que a veces olvidamos, o hay muchos que olvidan, y es que sin materias primas minerales nada de eso sería posible. Queremos consumir productos avanzados, limpios, tecnológicos y sostenibles, pero no siempre queremos mirar de frente de dónde salen los materiales que los hacen posibles. Europa ha obviado durante años buena parte de esta realidad, porque hemos querido transición energética sin hablar de minería, hemos querido digitalización sin hablar de materias primas y hemos querido sostenibilidad sin asumir que esta exige extracción responsable, industria transformadora, innovación, empleo cualificado y presencia en los territorios. Hoy todos sabemos que depender casi exclusivamente de terceros países para disponer de materias primas esenciales es un riesgo económico, tecnológico y geopolítico. Y lo sabemos en un contexto internacional cada vez más incierto, donde la autonomía estratégica pues ya no es una aspiración teórica, sino una necesidad urgente. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de elaborar las conclusiones del Foro Ibérico de Inversión Minera, donde estuvimos la mayoría de nosotros, y allí, pues entre otras muchas cosas, se puso de manifiesto que las materias primas minerales han dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en una cuestión estratégica de país plenamente integrada en la política industrial, tecnológica y energética europea. Se habló de Europa, de financiación, de exploración, de cadena de valor, de permitting y de licencia social. Y si tuviera que resumir en una frase las conclusiones que se obtuvieron de ese foro, diría que algo parecido a lo que ya ha dicho Daniel, repitiendo palabras de Javier Targueta, ¿no? Y es que Europa ha entendido el problema, pero ahora tiene que demostrar que sabe ejecutar soluciones. Y cuando digo Europa me estoy refiriendo a los Estados miembros y, en el caso de España, también a las comunidades autónomas, porque muchas de las decisiones que convierten una estrategia en realidad requieren la coordinación entre administraciones, en la tramitación, en la ordenación del territorio, en la seguridad jurídica y en la capacidad, sobre todo en esto, en la capacidad de acompañar a los proyectos. La autonomía estratégica no se consigue solo aprobando reglamentos, se consigue ejecutando proyectos. Y España tiene recursos, conocimiento técnico, empresas, proyectos y capacidad industrial. Lo que nos hace falta es decisión, coordinación, seguridad jurídica y velocidad.
Por eso, defender una minería moderna, responsable, sostenible y bien integrada socialmente no es defender el pasado, es defender el futuro. Y aquí aparece uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, la relación entre la minería y la sociedad. Durante años se pensó que bastaba con un buen proyecto técnico, con cumplir la normativa y superar los trámites administrativos y ambientales, pero hoy sabemos que eso es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Un proyecto puede ser jurídicamente correcto, tecnológicamente solvente y ambientalmente riguroso y aún así encontrarse enormes dificultades si no se consigue generar confianza en el territorio. La llamada licencia social para operar no se obtiene únicamente en un boletín oficial. La conceden las personas, la otorgan las comunidades y se construye con diálogo, con transparencia, con coherencia y con presencia permanente. Y esto, además, pues, exige algo que es fundamental y es la anticipación. La licencia social no puede empezar a construirse cuando un proyecto ya está en fase avanzada de tramitación, cuando las posiciones ya están fijadas o cuando el conflicto ya se ha instalado en el territorio. La estrategia social, institucional y territorial debe anticiparse a la propia tramitación de los proyectos. Lo digo desde mi experiencia profesional y también pues, desde mi conocimiento de las administraciones. Conozco la Administración local, autonómica central, también el sector público estatal al que pertenece el Grupo UNOSA y esa experiencia pues, me ha enseñado que los grandes proyectos industriales no se ganan solo en los expedientes, se ganan también en la confianza, en la escucha, en la pedagogía y en la capacidad de integrar al territorio desde el minuto uno. Un proyecto industrial necesita rigor técnico, seguridad jurídica y solvencia ambiental, pero también necesita una estrategia previa de relación con las administraciones, con los ayuntamientos, con las comunidades locales, con los agentes sociales, con los medios de comunicación y con la sociedad civil. Anticiparse no es hacer propaganda, anticiparse es explicar antes, escuchar antes, detectar riesgos antes, corregir antes y construir alianzas antes. Es entender que el tiempo dedicado al diálogo no retrasa los proyectos. Muchas veces es precisamente lo que permite que los proyectos puedan salir adelante. Y en este punto pues, quiero destacar el acierto del planteamiento de este foro, porque el programa de hoy recorre todos los elementos que necesita una política seria de recursos minerales. En primer lugar, el foro va a abordar la mirada global, geopolítica, energía y recursos minerales, y además lo hará con un protagonista de excepción, que es Nemesio Fernández Cuesta, para mí una de las voces pues más acreditadas para hablar de energía y de industria por conocimiento, por rigor, por sensatez y por capacidad para analizar problemas complejos con criterio y visión de Estado. Después el foro pues, aborda una cuestión decisiva, minería y territorio, confianza, diálogo y valor compartido, y ahí está probablemente una de las claves del sector. La minería debe generar valor, pero el territorio tiene que percibirlo, comprenderlo y tiene que participar en él. También se va a hablar de la cadena de valor del mineral al impacto económico y social, pues, porque las materias primas no son solo el inicio de una actividad extractiva, son la base de cadenas estratégicas que generan industria, empleo, innovación, tecnología y oportunidades. Y el foro aborda, además, también otra cuestión imprescindible, que es la comunicación y el relato, cómo cerrar la brecha con la sociedad, porque el sector puede hacer muchas cosas bien, pero si no se sabe explicarlas, si no se logra conectar con las preocupaciones reales de la sociedad, si no ocupa el espacio público con datos, transparencia y cercanía, pues otros van a construir el relato por él. Por eso este foro es tan importante, porque conecta geopolítica, territorio, industria, comunicación y confianza, y habla de lo que necesitamos para que los proyectos industriales no se conviertan en oportunidades perdidas. Debemos escuchar y responder con respeto a las inquietudes legítimas de los territorios, pero también debemos evitar que el debate de la minería se construya sobre tópicos o imágenes del pasado, porque la minería actual incorpora tecnología, seguridad, restauración ambiental, economía circular, digitalización, investigación, talento y compromiso con el territorio, y esa realidad tenemos que esforzarnos por contarla mejor. Ahí la educación es fundamental, difícilmente se puede valorar lo que no se conoce.
dependemos del móvil, pero no sabemos qué materiales lo componen. Defendemos la transición energética, pero no conocemos la cantidad de recursos minerales que se necesitan para tener un aerogenerador, una placa solar, una batería o una red eléctrica. Por eso es tan importante acercar ese conocimiento a las aulas, a las familias, a los medios de comunicación, a las instituciones y al conjunto de la sociedad. Y por eso quiero reconocer expresamente el trabajo que hace la Fundación Minería y Vida, que está precisamente haciendo eso, ayudando a explicar con rigor la minería real de hoy y a impulsar una conversación más serena, más documentada y más útil sobre el papel de la industria extractiva en nuestro futuro. Y quiero recordar algo que para mí fue muy importante, y es la oportunidad que tuve de llevar a la Fundación a comparecer al Senado en la figura de su presidente, de Javier Targueta, porque es realmente importante que las instituciones conozcan el papel que tiene la minería en nuestro país, en Europa y en el mundo, porque las instituciones tienen que escuchar al sector, tienen que conocerlo y tienen que entenderlo. No se puede legislar, regular o decidir sobre la industria de espaldas a quienes la conocen, la trabajan y la sostienen cada día. Y llevar la voz de la minería al Senado para mí es una obligación institucional, porque desde cada responsabilidad pública, empresarial, académica o social, todos tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para poner en valor el sector industrial, cada uno desde su responsabilidad, desde la empresa innovando y generando empleo, desde la universidad formando talento, desde las administraciones tomando decisiones, simplificando procedimientos y dando seguridad jurídica, desde las fundaciones divulgando y acercando el sector a la sociedad y desde la política defendiendo que España no puede permitirse perder oportunidades, dejar pasar inversiones ni resignarse a depender siempre de otros. Y lo digo con una convicción profunda. Mi compromiso con la industria, con la minería, con la energía y con los recursos naturales no nace de una responsabilidad concreta ni termina en un cargo determinado. Mi trayectoria me ha permitido mirar la industria desde distintos ángulos, el técnico, el empresarial, el institucional, el académico y el territorial, y desde todos los ángulos he detectado la necesidad de acompañar proyectos desde el conocimiento técnico, la comprensión institucional, la sensibilidad territorial y la capacidad de generar confianza. Y esta es la manera de convertir oportunidades industriales en realidades. España necesita reforzar los puentes entre empresa, administración, política, universidad y sociedad, y este ha sido el sentido de muchas iniciativas que he impulsado en el Senado y que sigo impulsando, porque cuando la industria y las instituciones se escuchan, el país toma decisiones mejores. Y como mujer, ingeniero de minas, no quiero dejar de subrayar algo esencial, y es que este sector necesita talento, necesita atraer a jóvenes, a mujeres, a profesionales cualificados, a investigadores y a técnicos capaces de mirar la minería con ojos nuevos. La minería debe ser percibida como lo que es ya un sector tecnológico estratégico, exigente, sostenible y lleno de oportunidades, y por eso quiero agradecer de nuevo a la Fundación Minería y Vida su trabajo, a Javier Targueta su liderazgo, a todas las entidades que la integran su compromiso y a todos vosotros vuestra presencia hoy aquí. Este foro es una oportunidad para reflexionar, pero sobre todo para actuar. España no puede permitirse mirar hacia otro lado, perder oportunidades industriales ni llegar tarde a una transformación que ya está en marcha, porque la transición ecológica y digital necesita minerales, la autonomía estratégica necesita minería, la prosperidad necesita industria y España necesita creer en su capacidad industrial, defenderla con ambición y convertirla en su futuro. Muchas gracias.